Vamos a leer en Ruth, el capítulo 1, los versículos desde el 14 hasta el 22, hasta el final del capítulo. Ruth 1, desde el 14 hasta el final del capítulo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Pues Señor, si hoy nos hemos levantado y podemos respirar y tenemos todas las bendiciones que podemos ver y podemos comer, Señor, podemos levantarnos, podemos tener salud y hemos podido venir aquí a tu encuentro, Señor. Todo esto es por ti y te queremos alabar y darte las gracias por ello. Gracias, Señor, por la vida física que nos das, pero sobre todo por la vida espiritual y eterna, Señor, que tú nos prometes en ti, Señor. Gracias por poder estar aquí juntos, tu iglesia, y gracias porque es un privilegio también poder escuchar qué es lo que tienes que decirnos, Señor, porque tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros, Señor, porque nos conoces personalmente, nos conoces mejor incluso de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Así que, Señor, te pido que obres a través de tu siervo una vez más con poder para poder pues trabajar en nosotros en lo que necesitamos trabajar o recordarnos lo que necesitamos recordar. Señor, también te pido lo mismo para los niños. Gracias, Señor, por este día y por este culto. En el nombre de Jesús, amén. Bien, seguimos con Ruth. Lo dejamos la semana pasada en el capítulo 1, el versículo 13. Lo titulamos La encrucijada y vamos a ver la segunda parte de la encrucijada, en el camino de Moab a Belén, de las 3 viudas. Sin duda, una de las grandes luchas de la vida cristiana es ver la mano de Dios obrando en tiempos de dificultad. Claro, es fácil ver la mano de Dios, del Señor, cuando ya la dificultad ha pasado y todo cobra sentido, porque ahora sí entendemos que ese tiempo difícil el Señor lo permitió para nuestro bien. Pero qué difícil es entender esto cuando estamos en medio de la dificultad. La lucha es tan grande que no somos capaces de ver la mano del Señor. Sus silencios nos ponen nerviosos y nos hacen dudar de su amor. Y clamamos como el salmista: ¿hasta cuándo, oh Señor, no escucharás? ¿Acaso no te importo? ¿Dónde está el cuidado que tú has prometido, ese cuidado protector que tú has prometido cuidarme? A ti, que soy tu hijo, a mí, que soy tu hijo. La duda hace acto de presencia y comenzamos a plantearnos que quizá el Señor se ha olvidado de nosotros, o mucho peor, quizá el Señor está juzgándonos por algún pecado y su mano justiciera está contra nosotros. ¿Te ha pasado esto alguna vez? A mí sí, y no una, muchas veces.
Hoy los creyentes seguimos adoleciendo del mismo problema de Israel frente al Mar Rojo. A pesar de que el Señor nos ha mostrado a lo largo de nuestra vida 1001 veces su amor, cuando llega el tiempo de la dificultad, desconfiamos del carácter bondadoso de Dios y exclamamos como Israel: Dios nos ha traído aquí para matarnos en el desierto. Como si Dios fuera un Dios tirano, sin sentimiento hacia sus hijos. Es por eso que la más grande petición que debemos hacer a Dios es una petición doble cuando oramos al Señor. En primer lugar, pedirle al Señor que nos dé un conocimiento más profundo de su carácter justo y amoroso. Y en segundo lugar, pedirle al Señor que aumente nuestra fe para creer en Él en todo momento, no solamente en tiempos de bonanza, sino también en tiempos de dificultad. Hermanos y hermanas, Dios es digno de nuestra confianza. Si pedimos al Señor esto, el Señor los dará. Y de esta manera no solo seremos capaces de ver el amor del Señor cuando la dificultad ha pasado, sino también en medio de la dificultad. Este era precisamente el problema de Noemí. Ella había tomado la decisión de regresar con sus nueras a Belén. En el camino, de repente, les dice a sus nueras que se vuelvan con sus madres. Sin embargo, ellas deciden acompañar a Noemí a Belén. No te preocupes, Noemí, vamos a ir contigo. Pero Noemí de nuevo las vuelve a disuadir, insiste. Y de nuevo la vuelve a disuadir. Y en esa nueva disuasión les expresa que su amargura es mayor que la de ellas, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Y así termina el versículo 13, ahí nos quedamos la semana pasada. La mano de Jehová ha salido contra mí, así que, hijas mías, mi tristeza y mi amargura es mucho mayor que la vuestra. Noemí expresa de su sentimiento de culpa. Noemí acusa a Dios de ser un Dios justiciero y Noemí no es capaz de ver que Dios es un Dios de amor y misericordia y que la está dirigiendo a Belén no para juzgarla, sino para restaurarla y darle la mayor de las bendiciones. Noemí tiene que aprender a ver la mano de Dios en medio de las dificultades, al igual que debemos de aprenderlo también nosotros, porque el problema de Noemí es también nuestro propio problema. Este segundo discurso disuasorio de Noemí termina como el primero. Las tres viudas se abrazan y lloran, pero con una diferencia. ¿Cuál? Ruth decide quedarse con Noemí y Orfa decide volverse a Moab. Leamos el versículo 14. Orfa y Ruth. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. De nuevo, suegra y nueras alzan su voz y lloran. Un lloro amargo y desesperanzador que sabe a despedida. Esto es lo que hace Orfa al besar a su suegra. Se despide. Si os fijáis, en el versículo 9 de la primera despedida, fue Noemí quien las besó en son de despedida. Pero aquí es Orfa, quien besa a Noemí. ¿Por qué? Sencillamente porque Orfa ha decidido regresar a casa de su madre y se despide de Noemí con un beso. La pregunta es, ¿hizo bien Orfa? ¿Qué hubieras hecho tú? Humanamente hablando, la decisión fue de sentido común. Los argumentos nada halagüeños de Noemí la convencieron. Con Noemí en Belén no tendría nada, pero en casa de su padre y su madre sí tendría algo. Además, allí podía encontrar un marido y podía rehacer su vida. Así que materialmente era lógico que Orfa tomara esa decisión de regresar a Moab. El problema es que espiritualmente, después de haber gustado del Dios verdadero, estando inserta en una familia creyente que adoraba a Yahvé,
con su decisión de volver, Orfa no solamente regresa a su familia en Moab, sino también a sus dioses. Allí, de nuevo, iba a adorar al dios de Moab, a Quemos. ¿Y con quién se iba a casar de nuevo? Con un pagano. Triste cuanto menos. Gana materialmente, pero pierde espiritualmente. A partir de ahora, Orfa desaparece de la historia y no se habla más de ella. Y aquí me hace recordar las palabras del Señor Jesús. El que quiera salvar su vida en esta tierra, la perderá, pero el que pierda su vida aquí en esta tierra, la salvará. Sin embargo, Ruth toma la decisión contraria, decide quedarse con Noemí. La palabra quedó, que usa la Reina Valera, es una traducción bastante débil, no llega a lo que dice el hebreo. El hebreo no usa el verbo quedar, sino unir. Literalmente deberíamos leerlo así. Mas Ruth se unió a ella, es decir, a Noemí. Esa es la lectura verdadera que debemos hacer. Mas Ruth se unió a ella, a Noemí. Por eso algunas versiones lo traducen como Ruth se aferró a Noemí. Es el mismo verbo, curiosamente, que se emplea para describir la relación matrimonial en Génesis 2:24, cuando dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este es el mismo verbo que se usa aquí, unirá, como dos cuerpos y dos almas unidas para siempre. Esto significa que Ruth no se quedó con Noemí simplemente por lástima, sino por una unión basada en un compromiso de amor leal. Ruth unió su alma con el alma de Noemí. Y esto lo vamos a ver ahora después, en las palabras que Ruth dirige a Noemí. Y la primera implicación de esta unión de amor leal era que Ruth, al igual que ocurre en el matrimonio, tenía que dejar a su padre y a su madre y unirse a su suegra de por vida. Es el amor leal del matrimonio. ¿Y qué reacción tiene Noemí? Versículo 15. Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Aquí tenemos el tercer discurso de Noemí. Insiste que Ruth siga el ejemplo de su cuñada, que ha regresado a su pueblo y ¿a qué más? A sus dioses. Noemí sabe que volver a Moab implicaba también volver al paganismo. Implícitamente, Noemí le está planteando a Ruth que la decisión que tome no es solo una cuestión de compromiso familiar con ella, sino también es una cuestión de compromiso espiritual. Inconscientemente o no, Noemí coloca a Ruth en la encrucijada de elegir entre el retorno al paganismo o un compromiso claro y evidente con Yahvé, el Dios de Israel. Por tanto, no era solo una simple decisión de quedarse con Noemí, implicaba algo mucho mayor. Implicaba literalmente una conversión al Dios de Israel. Así que si Ruth decide seguir acompañando a Noemí, ya no irá a Belén por obligación, sino por convicción de aceptar todo lo que implicaba un compromiso familiar y un compromiso espiritual. Y aquí, para aplicar esto a nosotros, hay un aviso a navegantes, así lo entiendo yo. Mirad, el compromiso que nosotros adquirimos al unirnos con la sociedad es un compromiso que afecta directamente a nuestra vida espiritual. Lo repito, todo compromiso, sea el que sea, que nosotros adquiramos en la sociedad, es un compromiso que afecta directamente a nuestra vida espiritual. El compromiso que nosotros tenemos en la sociedad no es inocuo. Es algo que, queramos o no, afecta a nuestra vida espiritual. Es cierto que tenemos compromisos con la sociedad, porque queramos o no, formamos parte de ella y tenemos que estar insertos en la sociedad. Pero cuidado,
no debemos adherirnos a ella en su forma de pensamiento y estilo de vida. Cuidado, somos luz, no somos tinieblas, como está la sociedad. Somos sal que tenemos que preservar a la sociedad de corrupción. Y en este sentido deberíamos de recordar el Salmo 1, que define al varón bienaventurado como aquel que no anda en consejo de malos, que no imita el estilo de vida de los pecadores, que no se sientan con los que se burlan del Evangelio, sino que en la ley del Señor, ¿qué está? Su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esta es la razón principal por la cual la palabra de Dios nos amonesta a no unirnos en yugo desigual. Repito, esta es la razón principal por la cual la palabra de Dios nos amonesta a no unirnos en yugo desigual, porque es la relación social más íntima que hay. Mirad, el compromiso que yo adquiera con un no creyente, como esposo o esposa, va a afectar directamente a mi vida espiritual. La palabra de Dios no es necia, es sabia. Y por eso tenemos que escucharla. Si yo me caso con un no creyente, ¿vosotros pensáis que eso no va a afectar a mi vida espiritual? Claro que afecta. Jóvenes solteros, ahora que estáis a tiempo, no os volváis como Orfa a los campos de Moab a buscar marido, porque te verás obligado a comprometerte también con sus dioses. ¿Os acordáis del significado del nombre Orfa? Terca. Si te ronda por la cabeza comprometerte con un chico o una chica incrédulo que te gusta mucho, no seas terco o terca. Tu compromiso con esa persona que no ama al Señor te comprometerá a ti con sus dioses. Te vas a casar también con sus dioses. Así que rompe esa relación, cosa que Orfa no hizo. Pero Ruth sí lo hizo. Versículo 16 y 17. Aquí vemos a Ruth. Respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿A que este versículo lo habéis escuchado en bodas? Muchas veces, ¿no? Pues tiene una razón. Bueno, Noemí le ha dicho a Ruth: vuélvete y sigue tras tu cuñada. Pero Ruth le contesta: no me ruegues que me vaya con ella y deje de seguirte. Ruth está decidida. No va a seguir a su cuñada, sino a Noemí. Aquí llegamos al punto culminante del capítulo 1. Las palabras que Ruth dirige a su suegra son una de las expresiones más sublimes de lealtad y de entrega de toda la Biblia. A mi parecer, solamente son superadas estas palabras de Ruth por Juan 13:1, donde dice que antes de la última cena, preparando la última cena y pocas horas antes de ir a la cruz, Jesús dice que amó a sus titubeantes y escépticos discípulos, los amó hasta el fin. Es decir, literalmente en griego es, los amó sin límite. Las palabras de Ruth a Noemí denotan un genuino y profundo sentido de amistad y fidelidad. Son a la vez palabras de amor, de sacrificio, de consuelo y de fe. Aquí tenemos a dos mujeres solitarias, viudas sin esperanza y sin recursos en un momento decisivo de sus vidas. Están paradas en una encrucijada de la vida, en medio de un camino que conduce a dos opciones claramente definidas. Y el destino de ambas
dependerá de la elección de una de ellas. Pero mirad, ninguna de ellas sabe que ese momento era un momento culminante, no solamente para ellas y su futuro, sino para el futuro del mundo entero. ¿Por qué? Porque de la determinación de Ruth dependía ni más ni menos que el linaje del Mesías, el Salvador del mundo y, por tanto, la historia de la salvación. Y aquí tenemos algo que debemos aprender. Las decisiones personales que tomamos inclinándonos hacia la honra a Dios y el amor al prójimo, como hizo Ruth, esas decisiones que tomamos hacia la honra a Dios y el amor al prójimo siempre van a tener un resultado de bendición, no solamente para nosotros, sino para los demás. Para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos, para mis amigos, para mis hermanos en la iglesia, para mis compañeros de trabajo. Si yo decido honrar al Señor y amar a mi prójimo, mi mujer va a estar encantada. Voy a bendecir a mis hijos y a todos aquellos que estén a mi alrededor. ¿Os dais cuenta? Nunca decidimos para nosotros mismos, porque si algo aprendemos aquí es cómo Dios usa la decisión de una persona como Ruth para bendecir a miles. En contraste con la de Orfa, la decisión de Ruth resplandece aún más, porque las mismas razones que disuadieron a Orfa a regresar a Moab son exactamente las mismas razones que convencieron a Ruth para seguir a Noemí. Es como el Evangelio. Las mismas razones por las cuales debemos de seguir a Cristo y rendirnos a Él, para unos, esas razones les hace retirarse de Jesús y a otros les hace rendirse al Señor. Cuando Noemí dice, conmigo solo encontraréis miseria, pero si os volvéis a Moab hallaréis una nueva vida de bienestar, Orfa piensa, Noemí tiene razón, así que regreso a mi casa. Pero, ¿qué había detrás de la decisión de Orfa? La idea de que todos tenemos derechos, que todos debemos mirar por nuestro propio bienestar, que todo compromiso tiene sus límites. Justamente todo lo contrario a lo que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses 2. ¿Qué dice allí? Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Y añade, poniendo el ejemplo del Señor Jesucristo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús no buscó sus propios intereses, sino que puso por delante nuestros propios intereses. Y eso implicó dejar su gloria, humillarse hasta lo sumo y morir vilmente para redimirnos y de esa manera librarnos de la miseria eterna que nos aguardaba. Pero Orfa puso sus intereses por encima del cuidado que su suegra necesitaba. Y regresó a casa y regresó también a sus dioses. No vamos a juzgar a Orfa, porque ninguno de nosotros podemos decir que vivimos poniendo las necesidades de nuestro prójimo por encima de las nuestras. Esto es algo una tarea pendiente, ¿no?, que tenemos todos. Tenemos poca capacidad de practicar el amor sacrificial que implica perder nosotros para que el otro gane. Por eso, en vez de criticar a Orfa, debemos admirar a Ruth, porque al escuchar los argumentos de Noemí, su reacción fue precisamente la contraria. Ella pensó en sí misma, sí, a Noemí solo le espera la pobreza, pero precisamente por eso yo no puedo abandonarla. Debo permanecer con ella para ayudarla. Ese fue el razonamiento de Ruth. Esa es una lección de lealtad.
Por eso no es de extrañar que estos versículos se lean con frecuencia en las bodas, porque son una extensión del compromiso que Ruth asumió en su matrimonio al casarse con un creyente. Se comprometió implícitamente con la familia de su marido. Y ese compromiso llega ahora a sus últimas consecuencias. No insistan más, dice Noemí, porque he determinado que voy a seguir contigo. Y el compromiso de Ruth tiene 4 partes. Primero, se compromete con Noemí misma, con la persona. Ruth le dice, el hecho de que estés en grandes apuros no es motivo para que yo te abandone. Al contrario, me induce a ratificar mi compromiso contigo, porque tú misma me necesitas. Así que a donde quiera que tú fueres, le dice, yo iré. Y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Ruth había unido su alma con el alma de Noemí y la seguiría donde quiera que ella fuera. No era la lástima la que impulsó a Ruth a seguir a Noemí, sino el amor leal. Era, como decíamos la semana pasada, la yesed hebrea, la bondad y la misericordia tierna. En primer lugar, se une con la persona misma, con Noemí. En segundo lugar, se compromete con el pueblo de Noemí. Literalmente, Ruth se compromete a ser hebrea, que dice la segunda parte del versículo 16. Tu pueblo será mi pueblo. Con esta decisión, Ruth rompe todos los lazos sociales y familiares en Moab, se desarraiga de su patria y sacrifica todos sus intereses nacionales y costumbres culturales por amor a su suegra. Literalmente se hace hebrea. En tercer lugar, se compromete con el Dios de Noemí. Ruth, al final del versículo 16, afirma, tu Dios será mi Dios. En hebreo es más enfático. Dice, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Si el regreso de Orfa a Moab significaba su retorno al paganismo, la decisión de Ruth conlleva el compromiso con Yahvé, el Dios vivo y verdadero. Y si os fijáis en todo esto, hay una secuencia consecuente. Si leemos de abajo arriba, estos versículos, de abajo arriba, si me comprometo con Dios, por tanto, me comprometo ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Y si me comprometo con el pueblo de Dios, me comprometo con la persona que ama a Dios. Esto es un ejemplo del compromiso matrimonial cristiano. Si lo leemos de arriba abajo, si me comprometo con mi cónyuge que ama a Dios, por tanto, me comprometo con el pueblo de Dios. Y si me comprometo con mi cónyuge que ama a Dios y con el pueblo de Dios, por tanto, me comprometo ¿con quién? Con Dios. ¿Os dais cuenta? Un compromiso lleva a otro. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero no amo a mis hermanos en la iglesia, que son el pueblo de Dios. Hoy se lleva eso, ¿no? Eso de venir a la iglesia o de ser miembro de iglesia. No, yo amo a Dios. Mucho amo a Dios. Las calles están así abarrotadas de gente que ama a Dios, pero pasa olímpicamente de la iglesia. Como si yo dijera, yo amo a mi padre y a mi madre mucho, pero mis hermanos no los quiero ni ver, me dan igual. No. Si amo al padre, amo a los hermanos. Es un compromiso me lleva a otro, porque la iglesia somos la familia de Dios. De la misma manera, yo no puedo amar a mi esposa, que ama a Dios, pero no amar a Dios y a su iglesia. Es imposible. Un compromiso nos lleva a otro de forma consecuente. Y así lo entendió Ruth. Y así debemos de entenderlo nosotros. En cuarto lugar, se compromete con el lugar de sepultura de Noemí. Ruth le dice a Noemí, en el versículo 17 al principio, donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Esto para nosotros puede parecer algo simple, ¿no?
Pero el lugar de sepultura era enormemente importante para los pueblos semíticos de aquel entonces. Ya vimos lo trágico que fue para Noemí tener que enterrar a su marido y a sus 2 hijos lejos de la tierra prometida. Lo tuvo que hacer porque las circunstancias la obligaron. Pero ahora, para Ruth, ser enterrada en un país extranjero no es una necesidad impuesta por las circunstancias, sino una decisión libremente tomada. De hecho, en el caso de que Noemí, como naturalmente podría ocurrir porque Noemí era mucho mayor que Ruth, era más anciana, pues en el caso de que Noemí muriera antes que ella, Ruth se quedaría en Belén y allí sería sepultada. Esto ratifica que su ruptura con Moab es absoluta y definitiva. Ruth le dice a Noemí: cuando llegue el momento de tu muerte, no pienses que al haber cumplido con mi obligación para contigo, voy a volver a casa de mis padres. No. Mi decisión es irrevocable. Y yo pregunto, ante toda esta renuncia de sus raíces paganas y su reconocimiento de Yahvé como su Dios y así formar parte del pueblo de Dios, ¿no es esto una genuina conversión al Señor? Es justo lo que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. La conversión implica renuncia a nuestros ídolos y a nosotros mismos. Es un giro de 180 grados. Y esta conversión está ratificada por un voto de por vida. La última parte del versículo 17. Así me haga Jehová y aún me añada. Por primera vez, si os dais cuenta, Ruth nombra a su nuevo Dios, Yahvé. Hasta aquí ella ha empleado la palabra genérica para Dios, la misma palabra que usó Noemí en el versículo 15 para referirse al Dios de Moab. Pero ahora, puesto que Ruth ha confesado que el Dios de Noemí será su Dios, ella se coloca bajo la autoridad de Yahvé y lo invoca como testigo de excepción de su juramento a Noemí. Así me haga Dios. Esto significa: así me castigue Jehová, y aún más, si yo no cumplo mi juramento. Así que Ruth jura para demostrar a Noemí su absoluta sinceridad y seriedad al comprometerse con ella. Y añade: solo la muerte hará separación entre tú y yo. Algunos comentaristas dicen que Ruth no se refiere aquí a que estarían unidas hasta la muerte, que la muerte ya haría separación. Dicen que es aún en la misma muerte, estarían unidas y aún más allá de la muerte. Y dan 2 razones, que yo las veo muy coherentes. Primera, porque sus huesos estarían en la misma sepultura, es decir, sus cuerpos estarían unidos, aún en la muerte. Y en segundo lugar, por la esperanza de la vida eterna en una eterna comunión. Sus cuerpos estarían unidos en la misma sepultura, pero es que sus almas estarían unidas eternamente en el cielo. Sea como fuere, lo cierto es que cuando 2 creyentes se comprometen en amistad y comunión, no es solo hasta la muerte, porque ni siquiera la muerte los separará. En cualquier caso, Ruth hace un voto de por vida, y así es nuestra conversión, un voto vitalicio de fidelidad al Señor, porque la fe en el Señor no solamente creer, es una fe fiel de obediencia al Señor hasta nuestro último suspiro. Por fin, estas 2 viudas llegan a Belén. Leamos los versículos 18 y 19. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Al ver la firme resolución de Ruth, Noemí no dijo nada más. Y se pusieron camino a Belén, una ruta de al menos 80 kilómetros, sorteando los peligros de los caminos, valles y montañas.
Pero el Dios Todopoderoso las cuidó hasta que llegaron sanas y salvas a Belén, el lugar donde Dios comenzaría a cambiar su maldición en bendición. Allí, como dice el salmista, el Señor cambiaría su lamento en baile. ¿Y qué fue lo primero que ocurrió cuando llegaron a Belén? Leamos el versículo 19, la segunda parte. Habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? La llegada de Ruth y Noemí a Belén provoca una conmoción en el pueblo, lo cual da a entender que Noemí habría sido una persona de cierto prestigio en el lugar, una persona muy conocida por todos. Pero la gente del pueblo ve que Noemí no es la misma que se fue hace 10 años. Y exclaman, ¿no es esta Noemí? Por los años que habían pasado desde su partida y por el sufrimiento que había padecido, parece ser que los cambios físicos en el cuerpo y en el rostro de Noemí eran evidentes para todos. Estaba demacrada. Físicamente se veía el sufrimiento que había en ella. Y ahora toda la atención se va a centrar en la identidad de Noemí, en este final del capítulo 1. Los vecinos no se fijan en Ruth. A partir de ahora, Ruth será llamada por todos la moabita, la extranjera, lo cual indica que desde el primer momento Ruth tuvo que soportar actitudes discriminatorias. Y creo que los que venís de otros países lo sabéis, ¿no? Sí, hombre, donde vive la colombiana. O sí, la doctora venezolana. Y muchas veces, ¿cómo se dice eso? En tono despectivo. Se dice, ¿no? No toda la gente, pero muchas veces se dice eso. Por ser extranjera, luego lo veremos más adelante en el libro, pero sufrió Ruth. Pero estos versículos se centran más bien en la identidad de Noemí. La primera parte del versículo 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Las palabras de Noemí están cargadas de amargura y reflejan la frustración, el abatimiento y la autocompasión que siente. Considera que su propio nombre placentera o dulzura no le conviene y a partir de ahora deben llamarle amarga, que es lo que significa Mara. No me llaméis dulce, que es mi verdadero nombre, llamarme amarga. Ahora, según Noemí, ¿quién era el causante principal de su amargura? Pues Dios. Ella expone 4 argumentos. Dios está en su boca constantemente. Primero, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura, segunda parte del versículo 20, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Segundo, ella se fue llena, pero Jehová le ha hecho volver con las manos vacías. Primera parte del versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Tercero, el Señor está contra ella. Segunda parte del versículo 21. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Y cuarto, el Todopoderoso es la causa de su aflicción. Así termina el versículo 14. Y el Todopoderoso me ha afligido. Esto es una palabra bastante light, porque el original hebreo no dice eso. ¿Sabéis lo que dice? El Todopoderoso me ha maltratado. Es duro. El Todopoderoso me ha maltratado. ¿A quién atribuye sus males? A Dios, a Yahvé, a El Shaddai. Claro, esto tiene su lado positivo y su lado negativo. En cuanto al lado negativo, aunque tiene sentimiento de culpa, Noemí no reconoce que tanto su esposo Elimelech como ella eran totalmente responsables de lo que había ocurrido por su desobediencia al Señor. Ellos se fueron a un país extranjero sin confiar en el Señor, a un país donde
Era maldito que el Señor había dicho que no debían de ir allí ni establecer relaciones como hicieron sus hijos. Pero aquí no hay reflexión alguna de que ellos son responsables, están sufriendo las consecuencias de su mala decisión. Echan la culpa a Dios, claro, siempre es mejor echar la culpa a Dios que reconocer nuestro pecado. Pero aquí hay algo positivo. Noemí no es una pagana que aduce que su precaria situación es producto del azar, sino que tiene claro que el control de lo que ocurre en el mundo y en su propia vida está en las manos del Todopoderoso. 2 veces repite, El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, el Dios soberano. El problema es que Noemí solo es capaz de ver un aspecto del carácter de Dios. ¿Qué ve Noemí solamente? Su justicia. Noemí no es capaz de ver el amor de Dios. Aun cuando el nombre El Shaddai para un judío no es que significa que Dios es todopoderoso en un sentido general, sino que Dios es todopoderoso para cuidar de su pueblo. Ese era el verdadero significado para un judío. Pero no es capaz de ver esa protección del Todopoderoso para su pueblo. Y ante esto, Noemí está ciega al hecho de que Dios la estaba dirigiendo a Belén no para abandonarla en la miseria como juicio divino, sino para colmarla de la más grande bendición. Y esto, hermanos y hermanas, es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un concepto parcial del carácter de Dios. O bien vivimos a nuestras anchas aduciendo que Dios es amor y todo lo perdona, o bien vivimos en un continuo sentimiento de culpa, aduciendo que Dios es solamente justicia y se complace en castigarnos. Este era el problema de Noemí, y por eso ella no alberga ninguna esperanza para sí misma. Es ciega a ver el amor del Señor sobre ella. Y el versículo 22 concluye, hace un resumen del capítulo. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La escena, ¿os acordáis? Comenzó en el versículo 6, llamando nuestra atención a lo que ocurriría en el camino a Belén. Y el versículo 22 nos lleva a reflexionar sobre todo lo que ocurrió en el camino a Belén. En este versículo el autor ata los cabos diciéndonos quiénes llegaron a Belén. ¿Quiénes llegaron? Noemí y Ruth. ¿De dónde venían? De los campos de Moab. ¿Cuándo llegaron? Al comienzo de la siega de la cebada. Si os fijáis aquí, 2 veces en el versículo repite el verbo volver. Y a lo largo de todo el capítulo 1, este verbo se repite en hebreo 12 veces. Y nos recuerda la necesidad que Ruth y Orfa tenían de elegir entre volver atrás a Moab o volver con Noemí. La vida siempre nos ofrece 2 alternativas de retorno. O volver atrás a nuestros dioses y a nuestras costumbres antiguas, o volver a Dios y a su pueblo. Regresar a Moab o regresar a Belén. ¿Y sabéis cuál es el imperativo de Dios en su palabra? Dios dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. ¿A quién tenemos que volvernos? Al Señor. Irónicamente, la época en la que llegaban a Belén es la cosecha de la cebada, que era en el mes de abril. Luego en junio tendrían la cosecha de trigo, así que tenían 2-3 meses de cosechas. Aquí vemos tremendas ironías en la providencia de Dios. El factor, al principio del capítulo, el factor que originó toda la acción de este capítulo fue el hambre. Había hambre en Belén. Pero el capítulo termina con una gran cosecha en Belén. La primera escena del libro, en el versículo 6, abre con la esperanza de pan. Noemí oye que en Belén ya hay pan, pero ahora se cierra con el cumplimiento de esa esperanza. El peregrinaje de Noemí le ha llevado desde el hambre hasta el comienzo de la cosecha, pero Noemí no es capaz de ver
esa trayectoria. Noemí habla del Todopoderoso en sus juicios, pero no es consciente de una providencia benigna del gobierno de Dios. Noemí dice que llega con las manos vacías porque Dios la ha maltratado, pero no se da cuenta de la misericordia que Dios está mostrando con ella, teniendo una nuera que la ama y que ha prometido estar con ella en la muerte y aún más allá de la muerte. En definitiva, Noemí no es capaz de ver la misericordia de Dios en medio de su aflicción. ¿Había indicios de la misericordia de Dios? Pero Noemí no los ve. ¿Y nosotros somos capaces de ver la misericordia de Dios en la aflicción? Es cierto que solo cuando pasa el tiempo de aflicción es cuando podemos tener un concepto adecuado de por qué el Señor ha permitido que pasemos por circunstancias difíciles. Pero, queridos hermanos, necesitamos aprender a ver la mano silenciosa de Dios, obrando aún en medio de nuestras dificultades. Porque el sufrimiento nos ciega y Dios nos da indicios de su misericordia en medio del sufrimiento, pero somos incapaces de verlo. Dios es nuestro Padre amante. Él nos ama. Y aunque nosotros tengamos la mente embotada y nuestra fe decaiga en medio de las dificultades, tenemos que entender que el Señor está usando todo eso para pulir nuestra fe y fortalecernos. Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso que está ahí para proteger a su pueblo y llevarnos a donde Él quiere que estemos. Por tanto, que cada día nuestra oración eleve esta doble petición a Dios. Señor, dame un conocimiento más pleno de tu carácter. Y en segundo lugar, Señor, aumenta mi fe para que en todo momento pueda confiar en ti. Amén.